Hola gente, bienvenidos a Peleagudos, mi nombre es Michael Calderón. Y yo soy Fátima Toche. Hoy vamos a hablar de uno de los estudios de cine más importantes de los últimos años. Es el estudio de animación que precisamente ha permitido que la gente deje de pensar que la animación es solamente para niños, como es Pixar. Así es, yo debo confesar que yo durante mucho tiempo tuve el prejuicio, digamos que por lo menos las películas de animación no eran lo mío, no necesariamente porque fueran únicamente para un público infantil, sino porque sentía que la complejidad tal vez de la trama no era lo suficiente como para mantener mi atención durante tanto tiempo. Sí, y Pixar en sí ayudó mucho a cambiar todo lo que es la manera de hacer cine de animación. Pixar le pertenece a Disney, y Disney hasta antes de que apareciera el primer Toy Story tenía básicamente una fórmula, ¿no? Que era la de hacer películas de animación, algunas con animales o historias clásicas, todas cantadas, todos los personajes cantaban. Incluso la primera Toy Story, que es la primera película oficial de Pixar como estudio de animación, tiene partes cantadas, ¿no? Las dos primeras incluso tienen canciones que fueron en su momento nominadas al Oscar, y fue algo que fueron abandonando en el camino, fueron dando forma a un estilo que ahora es reconocido, ¿no? Y yo creo que un factor clave también en el éxito de Pixar ha sido su apuesta por la innovación tecnológica, ¿no? Y mucho se ve ahí la mano y el financiamiento de Steve Jobs, que también, digamos, en la creación de Pixar invirtió dinero y invirtió también todos sus conocimientos de marketing y mercadeo que han hecho que Pixar sea lo que es hoy día, ¿no? Y le pasa a Pixar lo que le pasa a todos los estudios de cine, ¿no? Han ido creciendo, han ido madurando y han encontrado su propia voz. Regresamos a los primeros años de las películas de Pixar. Toy Story, que fue la primera de todas, ganó un Oscar especial que le da a la Academia por la innovación tecnológica, pero después vienen algunas películas que no son tan buenas. Bichos es una película que ha quedado un poco relegada en el tiempo, de ahí Cars, ahorita va a tener una tercera parte, pero no es precisamente lo mejor que haya hecho Pixar. Monster Incorporated tiene personajes simpáticos, pero en sí no son grandes películas. Creo que le costó mucho poder encontrar su propio estilo, su propia voz, ¿no? Que es la que la distingue hoy en día. Yo creo que también en las películas de Pixar hay como dos capas, ¿no? Hay las películas, digamos, de pura entretención, que son más dirigidas a un público netamente infantil, y yo creo que encontraron, digamos, su madurez, digamos, cinematográfica entre Toy Story 2 y Toy Story 3, donde ya encontraron un lenguaje, digamos, que podía llegar y conmover incluso fácilmente a un público adulto, adolescente e infantil. Sí, encontraron mucho más público del que tenían antes, y es mérito básicamente de la gente que hace los guiones y las historias. Es decir, es imposible para cualquier niño que le pueda gustar Toy Story, pero son precisamente los adultos quienes ya pasaron por esa etapa quienes le encuentran ese feeling especial a la historia, que hay una cuestión nostálgica de añoranza, que es la que hace, sobre todo en la tercera. La tercera rompió un montón de corazones, sobre todo cuando mucha gente pensaba equivocadamente que a los pobres muñecos los iban a quemar. Pensaron o encontraron un estilo que también los podía identificar, más allá de las cuestiones lúdicas que tanto les suelen gustar a los niños, ¿no? Exactamente, y eso es lo que me parece el mérito más grande hasta el momento de Pixar. No todas las sublecturas que pueden tener sus películas. Un niño va a apreciar algunos elementos de la historia y los adultos otro, y lo va a apreciar de una manera distinta. Podemos ya avanzar un poco más en el tiempo y llegar a Intensamente, por ejemplo. Exacto. Intensamente es una película que yo creo que a todos los 20, 30añeros ha hecho llorar terriblemente. Ya ustedes sabrán en qué parte particular. Cuando muere Bing Bong. Claro. Esa película es del año pasado, sí. Ya no es spoiler, pero pobre Bing Bong cuando muere, sí. Creo que es una de las escenas más desgarradoras y tristes de toda la historia de Pixar. Y justamente yendo a esos temas que Pixar ha sabido manejar, tú regresas, por ejemplo, a Wall-E. Wall-E es una terrible historia de ciencia ficción que transcurre en un futuro donde la humanidad ha hecho... Posapocalíptico. Exacto, sí, ha hecho las cosas, lo peor que se pueda imaginar a la humanidad, que es destruir el propio planeta. Y a la vez te muestra una extraordinaria historia de amor, como la de Wall-E y Eva. Con elementos clásicos y hasta musicales, ¿no? Sí, totalmente. Retrocediendo
en el tiempo con estas imágenes de Hello Dolly. Gente que sabe mucho de cine, sabe lo que está contando. Claro, ponen las referencias en el momento indicado y como les digo, tal vez esas referencias las va a aprovechar más un adulto y un niño se va a quedar con la capa un poco más superficial. Y no solamente son comedias, yo creo o pongo usualmente en alguna lista cuando me preguntan, probablemente Pixar o las películas de Pixar tienen alguna de las escenas o una de las secuencias dramáticas creo que mejor trabajadas de la historia del cine, por lo menos el cine contemporáneo. Si regresamos a Up, que es toda la secuencia de esta historia romántica entre los dos niños que después se convierten en ancianos, es un pequeño corto de 2 o 3 minutos en los que no hay diálogos y a ritmo de Marilyn, creo que se llama la canción o la música esa de Michael Giacchino, que ganó el Oscar por esa película. Te cuentan una historia con un principio y un fin que en realidad es tristísimo. Y eso es algo que de repente un niño puede apreciar, puede sentir con pena, pero es algo que le afecta mucho más a un adulto y le puede afectar en realidad a cualquier persona. Es la historia de una vida. Claro, mientras tengas sentimientos, ese tipo de películas te va a afectar. Y el mérito también de Pixar es que ha reafirmado ya el hecho de que una película de animación, sea cómica o con tintes dramáticos, puede tener los méritos suficientes como para ser nominada al Oscar e incluso ganar. Toy Story 3 fue nominada al Oscar. Ganó. O sea, película animada. Estamos esperando que cada vez se nominen más, incluso en la categoría de mejor película. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque tenemos películas totalmente conmovedoras, bien hechas, con textos y subtextos totalmente coherentes, que no tendrían nada que envidiarle a una película de ficción, digamos, real. Es más, ¿no? es precisamente una de las películas de Pixar las que permitió que el número de candidatos al Oscar crecieran de 5 a 10. En el año 2008, cuando sale Ratatouille, que es mi película favorita de Pixar de todos los tiempos, hay mucha gente que no la pone tan arriba, ese mismo año de Batman el Caballero de la Noche, y ambas quedan fuera de la competencia Mejor Película. Fue tan fuerte el ruido provocado en la academia que al año siguiente decidieron, ok, 5 es muy poco, pasemos a 10. Y ya tuvieron oportunidad de entrar Up, que gana, Toy Story 3, que gana. Entonces, sí, es como que incluso la calidad de las películas ha mejorado a tal punto de que incluso los premios ya no pueden cegarse a esas películas y a obras que trascienden la mera calificación de película animada, ¿no? Creo que ya muchos críticos incluso han sido más abiertos a la hora de calificar una película animada gracias a lo que ha hecho Pixar. Claro, y ahora que hablabas de Ratatouille, efectivamente, a mí me gusta mucho esa película y hay una escena particular que me encanta, el diálogo y la escena, cuando el crítico va a comer el plato que le evoca su infancia y hace ese flashback increíble a cómo con el gusto recuerda los mejores momentos de su infancia, es increíble. Incluso yo cuando voy a algún restaurante a comer, aunque sea salchipapa, me viene ese momento Ratatouille, si es que está muy buena. Y es algo que Pixar, incluso ahorita, está poniendo valga la redundancia, en riesgo su propio legado. En los próximos años se vienen varias secuelas de Pixar. Ahorita viene Buscando a Dory, que es una secuela de Buscando a Nemo. Personalmente es de las películas que menos me gustan de Pixar. Se va a venir Cars 3, que no sé si era necesario, no sé si tanta gente pedía una tercera parte de Cars. Se viene Toy Story 4, que no sé si era necesario, el cierre de Toy Story 3 era perfecto. Y Los Increíbles 2, que sí me parece que estaba en deuda. Sí, es bien riesgoso lanzarse sobre todo en la secuela de Toy Story, que yo creo que también tenía el cierre perfecto en la 3. Y respecto a Cars y Buscando a Dory ahora, yo creo que esas son del tipo de películas que hace Pixar, puede también para hacer caja, porque tienen mucha pegada con el público más infantil. Entonces, sí, entiendo comercialmente la decisión. Sí. Pero cada cierto tiempo, por ahí 1 o 2 años, saca una gran película. Siempre. Así es. O sea, ahorita, si hay algún estudio de cine del que se puede decir que es infalible, probablemente sea Pixar. Ha tenido traspiés como el año pasado con Un Gran Dinosaurio, pero nadie duda que después de eso puede venir una muy buena película. Así es, siempre se le dará una oportunidad a las películas de Pixar. Con mucho interés. Bueno, ese ha sido Peleagudos. Mi nombre es Michael Calderón. Yo soy Fátima Toche y nos vemos. Chao. Chao, chao.